Rafael Jorge Rial, desde Radio 10, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo está? Triste, ¿no? Un día triste, pero bueno, así es la vida. Siempre, cuando muere un ser querido es una gran pena, pero bueno, Ujú. hay que agradecer los 88 años que estuvo el Papa Francisco con nosotros en la tierra, ¿no? Y los años que estuvo como Papa, porque fue un vendaval de frescura para la Iglesia. Y que además coincidió, digamos, políticamente también con un momento muy especial de Latinoamérica, ¿no, Rafael? Los años de oro, ¿no? Claro, De claro, Latinoamérica. Bueno, claro. que él llegó ya en el 2013, casi al final de ese periodo fantástico, de principio de siglo, que lo podemos definir en su mayor intensidad del 2012 al 2014, cuando todos, sobre todo Sudamérica, estaba sembrada de gobiernos progresistas, pero prosperidad, crecimiento, equidad, justicia, dignidad, presencia a nivel mundial. Ujú. Creo que no hay otra época tan brillante en la historia latinoamericana, en general, no solo sudamericana, como ese momento de progreso, le decía, con equidad, con dignidad, con presencia mundial. Y bueno, y al final llegó el Papa Francisco, no hubiéramos querido tener mucho más tiempo acompañándonos cuando estábamos en los respectivos gobiernos de Sudamérica, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué recuerdo tiene de aquella visita del Papa? Mucho. Mira, siempre, y se lo dije al Papa, ¿no? Yo vengo de un estrato, éramos muy pobres en mi niñez, ¿no? Una familia pobre. Siempre fui muy creyente y luego pensar que llegaría a ser amigo personal, porque eso llegué a ser con el Papa Francisco, amigo personal de un Papa, para mí era algo imposible. Ujú. Todavía me lo repetí una y otra vez y no lo podía creer. Yo me habría reunido con el Papa Francisco 8 o 10 veces, tengo la certeza de que me quería mucho. No, o Ujú. sea, no les puedo decir todo, pero por ejemplo esta brutal persecución que he recibido, Ujú. se tomó la molestia de llamarme un par de veces, me recibió en el Vaticano, siempre sentí su solidaridad. Era un hombre de unos detalles impresionantes. Por ejemplo, para empezar, la primera visita oficial a América Latina la empezó en Ecuador, porque él estuvo antes en Brasil, pero en el Encuentro Mundial de la Juventud, no era una Claro. visita oficial de Estado. La primera visita como Papa, jefe de Estado, ¿no? a un país en Latinoamérica fue Ecuador, después tuvo Bolivia y Paraguay, coincidencialmente los tres países Ujú. de menor desarrollo relativo de América del Sur, ¿no? Esos son mensajes del gran Papa Francisco. Y bueno, ahí obviamente lo atendimos con todo el cariño y todas las atenciones que podíamos. Y luego me mandó una carta, pero no esas esquelitas que uno hace la rápida para salir del compromiso. Una carta será, ahí la tengo guardada, ¿no? De una página y media por lo menos de su puño y letra agradeciéndonos todas las deferencias, las atenciones. Tenía esos detalles increíbles. Mi hijo le regaló un mantel tejido típico Ujú. de Ecuador. Y cuando, no recuerdo por qué motivo, estuvimos en el Vaticano, estuvimos en la capilla de Santa Marta, una misa privada con el Papa, el mantel estaba en el altar, el mantel que le había regalado a mí. Sí. ¿Ya? Entonces, tenía esos pequeños grandes detalles, ¿no? Ujú. ¿Y qué va a pasar, digo, porque uno lo notaba muy cercano a los movimientos populares, digo, un papa que fue el primer papa que uno lo sentía tan cercano? ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Rafael? Algunos hablan de Bueno, que... Sí, ha perdón. habido grandes papas en la iglesia, ¿no? Sí, sí, claro. Pablo VI fue un gran papa, popular Ujú. y progreso. El progreso de los pueblos fue una encíclica muy avanzada Ujú. para su época, ¿no? Pero claro, a los tiempos, bueno, Juan Pablo II, sin lugar a dudas, tuvo un gran liderazgo y carisma. Sin Ujú. embargo, un papa ultra conservador, tal vez como una sobrereacción a todo lo que vivió en el mundo comunista en que creció. Pero a los tiempos que se volvía a escuchar un papa tan humano, tan cerca de la gente como el Papa Francisco, ¿no? Y en un mundo donde hay tantas desigualdades, por primera vez en la historia, al final del siglo XX, la pobreza no es por escasez de recursos, sino por sistemas excluyentes, perversos. La principal cuestión moral es la cuestión social. Las injusticias claman al cielo, no puede haber tanta contradicción. Un mundo que tiene todo, tiene los recursos para que todo ser humano viva dignamente. Entonces el Papa estuvo muy comprometido con aquello, ¿no? Y Ujú. yo creo que eso es ser coherente con el Evangelio. Mi Rafael, digo, lo que pasa fuera del Vaticano influye en la política interna del Vaticano, en las elecciones a veces de los papas. Digo, este giro que uno nota hacia la derecha, digamos, a nivel mundial, ¿puede influir también en la elección del papa que se viene? Supongo que sí, Ujú. no soy experto en esas cosas. Lo que sí creo es que el Papa Francisco tuvo más cuidado en nombrar cardenales para que el colegio cardenalicio, Sí. que es el que elija el Papa, no el Ujú. conclave,
tenga un poquito más de Claro. sentido progresista. Pese a eso, temo que todavía, por ejemplo, en las conferencias episcopales, al menos latinoamericanas, prevalece el, no quiero ser muy duro en juzgar, pero por lo menos un conservadurismo anacrónico, Ujú. más centrado en los ritos, en las cuestiones morales, en las cuestiones sociales. Cuando América Latina es la región más desigual del continente y paradójicamente es la región más cristiana del mundo, pero cuando Claro, América Latina es la región más desigual del mundo y paradójicamente también es la región más cristiana del mundo. Algo no cuadra ahí, ¿no? claro. Yo siempre decía, el problema de América Latina no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. Sí. Entonces, la principal cuestión moral en América Latina es la cuestión social. Y el Papa se preocupó de aquello, no así muchísimas conferencias episcopales, arzobispos, cardenales latinoamericanos están más preocupados en el rito, están más preocupados en cuestiones morales de orden individual incluso, y en contemporizar y caer bien a las élites antes que involucrarse con sus pueblos. Ujú. Y a nivel político, Latinoamérica, y bueno, acaban de pasar las elecciones en Ecuador, la reelección de Noboa, la Sí, pero denuncia, mira, no Reelección quisiera caer en cuestionada, ¿no? cuestiones por eso las políticas de este denuncias de dialucho. fraude, sí, perdón, Sí, pero es horroroso, es que matemáticamente es imposible ese resultado. claro, Las encuestas no dan como ganadores, el exit poll ese día no da como ganador, las encuestas postelectorales como ganadores, y perdemos con 11 puntos, más de 11 puntos. Eso es imposible matemáticamente. Y claro. ya creo que tenemos la respuesta del fraude, ¿no? Sí, Pinta sí, que se pasa de un voto al otro, pero todo está tomado, incluso la prensa, ¿no? Entonces, qué difícil es que surja la verdad, pero Ecuador está destrozado y estos comicios han sido absolutamente irregulares, absolutamente irregulares, y sí, nos robaron la victoria. sí, sí. ¿Va a pasar algo, digo? ¿Ya está? ¿Ya es cosa juzgada esto? Es muy duro, o sea, tenemos que mostrar prueba dura y pura del Claro. fraude, por ejemplo, papeletas preparadas para que la tinta, lo dice el informe de la OEA, vean la página 13 del informe de la OEA, como que si nada, se Ujú. lo leo textualmente. Bueno, no quería caer en esto, porque íbamos a hablar del Papa Francisco, No, nos lo falta sé, hablar lo sé. muchísimo. Pero todo tiene que ver con todo. Por eso le preguntaba este giro también en Latinoamérica, ¿no? Creo que Francisco estaría contento de que se denuncie esto. Mira Sí. lo que dice la página 13. Al momento del cierre y escrutinio, esto es el informe de la OEA, tanto en la votación en el exterior como en el territorio nacional, la misión observó que se registraron inconvenientes porque la tinta utilizada, escuche bien Argentina, porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Están diciendo que cuando doblaba la papeleta, se pasaba de un lado al otro la tinta. Ah, pero se pasó de los dos lados. No, se puede preparar solo para que pase de Luisa a Novoa. Eso justifica la gran diferencia y el hecho inédito, inaudito, de que Luisa reduce votación en algunas mesas. El problema, el error que cometieron es que se les pasó la mano. Ujú. Demasiada diferencia de votos y que reduzca votación. Luisa en algunas ciudades y provincias eso es imposible en una segunda vuelta, a no ser que haya ocurrido un cataclismo que no ocurrió. Claro. Y finalizan. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto, ¿ya? Porque quedaba una manchita cuando le falló el proceso. Y en algunos casos, no en todo, dice que se transmitió, pero en algunos casos, como quedó la manchita, había confusión, derivó en su anulación. Lo dice como nada, como si nada. Como si Averigüe nada. usted, nunca en historia de América Latina y tal vez del mundo había una observación así. En ninguna misión de observadores de la OEA ha habido una observación como esta, y no es que se observa cualquier cosa, es algo que se lo detectaron. Si lo detectaron, pues cuántas cosas quedaron sin detectarse. Claro. Entonces, estamos ante un fraude de última generación donde muy probablemente, como todo lo controlan ellos, prepararon papeletas, la tecnología existe, InkSwap, etcétera, tecnología existe, que marcaba de un lado, doblaba la papeleta y se marcaba del otro lado y se borraba la primera Claro. huella. Cuando le falló, quedaba una manchita y se anuló el voto. Pero la mayoría de las veces sí le funcionó. Eso justifica una diferencia imposible electoralmente, estadísticamente, probabilísticamente, y eso justifica algo también imposible, que es el hecho de que Luis haya retrocedido en algunas provincias donde ganó como el oro. O sea, Claro. no tiene sentido. Claro. Entre una primera y segunda vuelta, en lugar de avanzar, tuvimos el apoyo indígena, el apoyo de muchos sectores, en lugar de avanzar, haya retrocedido. Rafael, la verdad, el motivo era recordar al Papa, pero no Sí, lo podía. del Papa. Pero bueno, creo que Francisco, con su espíritu combativo, hubiera estado contento de que diga esto, ¿no? No, por Pero ya te eso. digo, yo siento, de lo personal, se fue un ser muy querido para mí, muy cercano, inspiración, ejemplo de vida, ¿no? Sí, Y lo que no. te mantiene con la fe, porque algunas veces ves
otros curistas por ahí que se parecen más a los sumos sacerdotes que a los apóstoles. Exactamente, exactamente. Y nos deja al Papa cosas maravillosas, como la primera encíclica ecológica de la historia, Laudato Si, una maravilla, un canto a la vida, y Fratelli Tutti, ¿no? Sí. Eso es fuera de serie. Sí. Y lo que no se ha dicho es que la condena al neoliberalismo, al individualismo, etc. Sí, sí. Al mercado, a la competencia, todas las tonterías con que nos rellenan todos los días. Y a los jóvenes le dijo hagan lío, ¿no? Que me parece que fue una frase maravillosa esa. Que sean rebeldes, que se rebelen. La juventud del alma. Que se rebelen. No conformarse jamás. Exactamente. No prepararse para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. Más aún en América Latina, el continente más desigual del mundo. Sí, señor, sí, señor. Rafael, un gustazo como siempre. Un gustazo como siempre, Rafael. Abrazo enorme a la distancia. Un abrazo a nuestra querida Argentina y ánimo. Adelante. Gracias. Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Hablamos del Papa, pero tuvimos que hablar también de lo que pasó en Ecuador, ¿no? De esta denuncia de fraude. No conocía este detalle puntual, ¿no?